Vamos a recibir la palabra de Dios, hermanos, en esta hora. Tengo un mensaje de Dios bien bonito que el Señor me regaló, desafiante. Miren, hermanos, esta mañana vengo a anunciarles a ustedes que hay un nuevo amanecer de Dios para su vida. Es tremendo lo que les voy a predicar hoy. Vengo a decirles, como ministro del Evangelio, como siervo de Dios, como profeta de la palabra, como apóstol de Jesucristo, que hay un nuevo amanecer para su vida, santos. No importa cuánto haya avanzado la noche y la oscuridad en su vida, quiero decirles que hoy es un día en el que empieza el nuevo amanecer para nosotros. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Santos, hay una primavera prometida para usted, después de un invierno rigoroso, inclemente que haya estado viviendo. Porque aún frente al aparente triunfo del mal, el Dios de la Biblia que nosotros creemos, Él sigue teniendo el control del mundo. Él sigue teniendo las riendas de su vida. ¿Lo creen, santos? Abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 21. Vamos a leer el versículo número 1 en adelante, hasta el 6. Ya va a venir Ansora que va a cantar. Va a cantar. Increíble. Toda la semana lo he tenido repasando. Muy bien, excelente. Capítulo número 21 del Evangelio de San Juan. Así sentaditos, si quieren, leamos la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor. En aquellos días Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: muchachos, voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo, Pedro. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nothing. ¿Cuánto pescaron? Nada, no pescaron nada, solo una gripe, un resfriado. Pero dice la Biblia que cuando ya iba amaneciendo, aleluya, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. Y les dijo Jesús: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: nada, Señor, si no hemos pescado nada toda la noche. Pero Jesús les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, dice la Escritura. Versículo 11. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra y llena de grandes peces. ¿Cuántos eran? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Esta es palabra de Dios, hermanos. Mis queridos hermanos, 153 peces pescaron. Y yo digo: ¿y por qué da el número? Y es que los zoólogos y los expertos en peces dicen que son 153 las especies de peces que hay en el mundo. Eso significa entonces que ellos agarraron todo, hermanos. Porque cuando Dios se está quemando algo acá, no. Entonces cuando Dios, queridos hermanos, interviene al amanecer de un día, sin duda alguna lo que había sido escasez, lo que había sido oscuridad, cuando iba amaneciendo, las cosas pueden cambiar. Vamos a ver el contexto del texto. Fíjense ustedes de que vamos a ser transformados por el encuentro con Jesús y su reino de vida.
El capítulo número 19, 20 y 21 de este pasaje son, ¿cómo te diría?, pasajes llenos de contrastes, pero bien marcados. Y son contrastes que pueden venir a nuestra vida. Estamos en el contexto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van al capítulo número 19, versículo número 33, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto. ¿Cómo estaba Jesús, hermanos? Muerto. Ya muerto, no le quebraron las piernas. Le habían quebrado las piernas a los dos ladrones que estaban a la par de él. Pero cuando llegaron donde Jesús, dice que él estaba ya muerto. Aparece entonces la muerte frente a los discípulos. Aquellos hombres que habían dejado todo, familias, empresas, negocios, esposa, hijos, y que habían tomado su cruz y habían seguido a Jesús. De repente le duró solamente 3 años ese ambiente en el cual ellos tenían seguridad, porque cuando estaba Jesús con ellos, las cosas eran diferentes, porque tenían hambre y multiplicaba los panes y los peces, porque, hermanos lindos, venía la tempestad y Jesús calmaba la tempestad. Necesitaban pagar los impuestos y Jesús mandaba y hacía un milagro, y de repente agarraban dinero para pagar los impuestos. O sea, los discípulos habían visto las señales, los milagros, los prodigios y los portentos de parte de él. Pero llega un momento que se muere su maestro, su rabino, su Señor. Estaba muerto, y que se habían muerto las esperanzas, se habían muerto las expectativas de los discípulos. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros de repente en nuestra vida nos sentimos como muertos? O sea, que sentimos que se muere todo, que se muere la ilusión, que se muere el deseo de querer vivir, y nuestra vida entra en una especie de desfallecimiento. Estamos en miedo, turbación, nos sentimos llenos de aprensiones, de dudas, de inseguridades. La incertidumbre nos irrumpe, tenemos vacilaciones, frustraciones, y de repente, hermanos, sentimos que todo se ha muerto. Rubén Darío, ese poeta nicaragüense, dijo: no son muertos los que disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. ¿Cuántos de nosotros se nos ha muerto hasta la gana de vivir, hermanos? De repente teníamos un gran proyecto, queríamos entrar, y de repente fracasó, y entra en nosotros esa sensación de pérdida, de duelo, ese sentimiento de que no se pudo. ¿Cuántos de ustedes han fracasado quizás en una experiencia matrimonial, en una relación afectiva, y a alguien que ustedes dieron todo, de repente no supo valorar y se sienten como muertos? Y se sienten, hermanos, que, o sea, ¿cómo es posible que pueda ser exitoso en cualquier otra área, pero de repente en el área familiar, en el área afectiva, uno no puede ser exitoso? Algunos de ustedes sienten que la finanza se les ha muerto. Algunos sienten, qué sé yo, que se les está muriendo un hijo que está descarriado. Algunos de ustedes han entrado en una perplejidad y en una inseguridad que, como les decía ayer, parece como que estamos caminando en una arena movediza, que cada paso que nosotros damos es como que nos estamos hundiendo. Pues así estaban los discípulos. Estaban, o sea, que su maestro se les había muerto. Pero aquí viene el contraste, porque el capítulo 20, denle vuelta a la página, en el versículo número 14, de repente el panorama cambia radicalmente, hermanos. Si ustedes se fijan, dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él ya había resucitado. Dice el capítulo 20, versículo número 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose al mirar vio los lienzos puestos
ahí, pero no lo encontró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de entre los muertos. Mis amados hermanos, Jesús había muerto, pero aquí inmediatamente vemos que la muerte no tiene victoria, porque la resurrección ha derrotado la muerte. Aquí vemos a Jesús que se había levantado entre los muertos y al tercer día había resucitado y está vivo hoy en medio de nosotros. Pues si Cristo resucitó, la muerte quedó atrás. Si usted se siente ahora que se han muerto sus sueños, sus proyectos, yo quiero decirles que el Jesús de la vida está en medio de nosotros. Él ha resucitado y puede hacerlo resucitar también a usted, a sus sueños. Aleluya. Noten ustedes el contraste entre muerte y vida. Pero no solo ese contraste hay. En el capítulo 20, versículo 11, vamos a ver otro contraste, cómo estaban las mujeres. Estaban llorando, había un llanto. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando. ¿Cómo estaba? ¿Afuera qué estaba haciendo? Llorando. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Queridos hermanos, aquí hay llanto, hay dolor. Miren, yo no sé, pero hay veces en la vida uno tiene que llorar. Y saben, llorar es hasta terapéutico, porque uno realmente las lágrimas limpian el corazón. Pero hay momentos en que no se puede llorar. Cuando se llora solamente en el interior, en el corazón. Cuando se respira así profundamente y usted no sabe lo que le pasa. Cuando se queda directo usted viendo y dice, ¿para dónde va mi futuro? Cuando empieza a hacer un análisis y dice, Señor, tengo 20, 30, 40, 50 años y veo, ¿y qué he hecho? O sea, de repente el llanto nos puede irrumpir. El llanto que habla de la desesperanza, de la fatalidad, del problema. O sea, de repente el infortunio puede irrumpir a nuestra vida y decir, Señor, estoy a algunos hasta enfermo. Yo pienso en la mamá de este muchacho, de esta muchacha, cuánta expectativa tenía cuando iba a nacer su niña, y de repente le dicen en el hospital Bloom que está desahuciada y que puede morir porque tiene ¿cómo se llama? Una enfermedad hepática. Mis amados hermanos, o sea, ¿cuántos de nosotros el llanto, o sea, nos ilustra? Dice el salmista que su almohada la tiene llena de lágrimas porque ha llorado, su garganta está hecha pedazos porque ha llorado. Y el Señor entiende eso. ¿Y sabe qué? Cuando vio a María en esta situación, mire lo que le dice. Y dice que ella se inclinó para ver el sepulcro, versículo 12, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, hermano. Hermanos lindos, en medio de su llanto, en medio de su depresión, en medio de su angustia, ve a Jesús que está allí y Él va a obrar un milagro en su vida, amado. Aleluya. Ve a Jesús que estaba ahí. Y claro, eso la llenó de un gozo perfecto. Y ahí está el segundo contraste. El primer contraste es la muerte frente a la vida. El segundo contraste es el llanto, el dolor frente al gozo. Porque mire esta mujer cómo reaccionó después. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Aleluya. Ahora también el Señor te está diciendo, hija, mujer, hombre, joven, niño, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pero esa palabra, esa pregunta, más que ser una pregunta de curiosidad, te está diciendo, mira, hombre, si aquí estoy yo. Y la última palabra la tengo yo. Yo estoy en control de tu vida. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Estás en la oscuridad, pero pronto viene un amanecer para tu vida. ¿Por qué lloras? Aquí estoy yo. ¿Están oyendo, hermanos?
Y ella le dijo, ¿por qué lloras? Y luego le dijo, ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, el hortelero, le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16, y Jesús le dijo, María. Le llamó por su nombre. María. Este día Jesús te llama también por tu nombre, hermanos, porque Él conoce tu nombre y Él conoce tu necesidad y Él conoce tu problema. ¿Están oyendo, santos? Él se refiere a ti como tu nombre y te dice, María, Mario. ¿Sabe por qué? Porque con amor eterno te ama. Porque el Señor te dice, tú eres mío, tú me perteneces, tú estás en el hueco de mi mano. Los montes podrán correrse, las montañas podrán moverse, mas yo no apartaré mi amor de ti. Con amor eterno te amo, tú eres mío. Dios te conoce, hermano, y conoce tu dolor, y conoce tu necesidad, y conoce tus alegrías, tus penas, conoce también tus utopías, tus sueños. Entonces Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Se emocionó la mujer y le dijo, maestro. Y entonces la mujer quería llegar a abrazarlo, a tocarlo y a besarlo. Señor, ¿estás aquí? Pero Jesús le dijo, no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Noten ustedes el contraste. Primero hay llanto, hay dolor, hay, ¿cómo te diría?, incertidumbre, hay corazón partido. Y luego después la mujer se llena de gozo. ¿Pero por qué se llena de gozo? Porque obviamente fue transformada por el encuentro con Jesús. ¿Oyeron eso, hermano? Quiero decirte algo, quizás esta sea una verdad fundamental esta mañana. ¿Quieres salir del llanto, del dolor, de las lágrimas y del todo lo que implica el sufrimiento y quieres llenarte de gozo? Lo único que lo puede transformar es que te encuentres con el Dios de la vida, con Jesús que está aquí. Cuando tú te encuentras con Él, el llanto deja de ser llanto y tu llanto se convierte en alegría. Por eso nosotros cantamos, has cambiado nuestro lamento en gozo. ¿Están oyendo, santos? Entonces, mis queridos hermanos, ahí está ese encuentro. Entonces, noten ustedes el contraste. Primero, muerte, y luego la muerte que es opacada con la vida. Segundo, el llanto que es opacado con el gozo de querer abrazar al Señor. Pero todo esto, sin duda alguna, se da la transformación se da por el encuentro con Jesús y su reino de vida. Hay otro contraste, si ustedes se fijan en el capítulo 20, versículo 19. Dice la Biblia, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo que resucitó Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas cerradas? ¿Cómo estaban las puertas, hermano? Cerradas, ya le dije yo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí hay otro contraste. Los discípulos están encerrados, están con miedo, están enclaustrados, no quieren salir al mundo a darle la cara. Yo no sé si algunas veces usted también, como un mecanismo de escape, se queda encerrado en su casa, en su oficina, y no quiere enfrentar lo que viene. Se encierra en usted mismo. Ahí estaban los discípulos, dice que llegó el mismo día, y los discípulos estaban encerrados con las puertas cerradas. Estaban llenos de miedo, de ansiedad. ¿Pero por qué? Porque los podían matar a ellos también. Acababan de matar el viernes anterior a Jesús, a su maestro, y podían matarlos a ellos. Pero luego, después del encierro, de repente se da un cambio porque Jesús los envía. Versículo número 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, 21, ¿están conmigo, santos? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Maravilloso contraste aquí, ¿verdad, hermanos? Están encerrados con miedo, con aprensiones,
con culpabilidad, con incertidumbre. Están escapando del mundo. Pero llega Jesús y les dice: paz a vosotros. ¿Saben qué, discípulos? Así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Entonces se da el contraste entre el encierro y la misión. Y si tú quizás esta mañana has venido ahora encerrado en ti mismo, encerrado en tus problemas, encerrado solo viendo la dificultad, yo quiero decirte que aquí está el Señor que te dice: mi paso dejo, mi paso os doy, y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ustedes van a salir esta mañana creyendo que el Dios resucitado se les ha aparecido y les ha llenado de paz, esa paz que solamente Él sabe dar, santos. Aleluya. Y vamos a salir, oigan bien esto, vamos a salir gritándole al mundo que adoramos un Dios de la vida, que Jesucristo está vivo. Mirad el lugar donde lo sepultaron, no está ahí, porque Él ha resucitado. No estamos adorando a un muerto, santos. Cristo se levantó de entre los muertos, está vivo, y no solo espiritualmente, está vivo objetivamente hoy en medio de nosotros. El sepulcro está vacío, se apareció después de resucitado, pues el Cristo de la vida está hoy aquí para darte paz, para darte ánimo, para darte vida, para darte provisión, para darte gozo. Él está aquí ahora. Aleluya. Oh my God, qué tremendo esto, hermanos. Noten ustedes entonces, aquí hay dos contrastes. Ya llevamos tres. El primer contraste es la vida que predomina sobre la muerte. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Saben por qué la vida predomina sobre la muerte, hermanos? Porque la resurrección demuestra que es más fuerte el bien que el mal. La resurrección demuestra que es más fuerte el amor que el odio. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Entonces ahí está el primer contraste. Segundo contraste, el lloro, el lamento y el gozo de querer abrazar al Señor. Tercer contraste, el encierro, estar encerrados ahí con miedo, timoratos, estar ahí, qué sé yo, escondiéndose, no querer dar la cara, ni bañarse, ni rasurarse, ni perfumarse, ni salir. Pero llega Jesús y le dice: paz a vosotros. E inmediatamente los discípulos se convierten en los grandes predicadores del Evangelio de Dios. Es decir, del encierro pasan a la misión. Y el cuarto contraste está ahí mismo en el 19, que dice que estaban encerrados. ¿Y cuál era el sentimiento que les albergaba a ellos en el encierro, hermano? Según el versículo 19. Tres personas hablaron. ¿Cuál es? El miedo. Ahí lo dice. Miren ustedes el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué dice después? Por miedo de los judíos. Estaban llenos de miedo. Si habían matado a su maestro, al Señor que había hecho milagros, ¿qué no les podían hacer a ellos? Y de hecho algunos de ellos los mataron. O sea, que no, el miedo era latente, pues. El miedo era hasta de frustración, como queriendo decir: Señor, yo lo dejé todo y ahora me encuentro que realmente se acabó todo, pues. Estaban frustrados, llenos de miedo, no sabían el futuro. Si hay algo difícil en la vida de un ser humano, es no saber a dónde va uno, hermanos. Es no saber cómo va a estar el mañana. Es no saber a qué nos enfrentamos. Eso es difícil, hermano, porque uno no sabe cuál va a ser el futuro. Pues ahí estaban los discípulos con miedo. Usted no sabe cómo va a ser mañana, usted no sabe cómo va a ser, qué sé yo, la otra semana, cómo va a ser en un año. Usted no sabe cómo va a ser. Yo de repente ahora, yo siempre había dicho que iba a trabajar duro hasta los 60 años. Es increíble, pero 60 años para mí ya están a la vuelta de la esquina, hermano. En 13 años tengo 60. Dios mío, yo hasta decir eso me da pena. Entonces, ¿te imaginas? En 13 años voy a tener 60, brother. Híjole, yo siento que tengo 20, hermano, o 21. No, hombre, yo ayer estaba jugando fútbol y todo lo demás. No paré, imagínense, voy a ser un viejo interesantón de 60 años, hermano.
O sea, no sé, o sea, es increíble, porque ahora la madurez son los 60 años. Pero, ¿qué te quiero decir? Pero de repente uno no sabe qué viene. Uno no sabe cuál es el futuro. O sea, y ahí estaban los hombres estos con miedo, los apóstoles. No sabía para dónde iban. No sabía qué les iba a pasar. Pero mira el contraste, porque inmediatamente después, en el versículo 24, mire lo que hizo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, ¿están conmigo, santos? Llamado el Dídimo, no estaba con ellos. Y Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto, al Señor hemos visto, Tomás. Y él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después de esto, estaba otra vez sus discípulos, entró con ellos, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aleluya. Y después le dijo a Tomás, ¿por qué? Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído. Bienaventurados son los que no vieron, ¿y qué dice la Biblia? Y creyeron. Aleluya. Entonces los discípulos ahora estaban con miedo, pero de repente Tomás, que vagaba taciturno por las calles de Jerusalén en busca de amigos, a los 8 días después llegó donde los discípulos y le dijeron, Tomás. Y él le dijo, ¿qué pasa? Ya no los veo ojerosos, ya no los veo llenos de miedo, ya no están preocupados por su futuro. No, hombre, Tomás, ¿te acordás que nos dijo que iba a resucitar? Ha estado con nosotros. Mira, comió con nosotros. Ahí están los restos del pescado que se comió. Tomó agua fría. Tomás, lo hemos visto. El miedo se había ido. ¿Por qué? Porque habían visto al Señor. Es decir, del miedo pasaron a la valentía. ¿Me están oyendo, santos? Pasaron a una situación de valentía. Y finalmente, el último contraste está en el texto que nosotros hoy hemos leído. El capítulo 21, versículo 3, habla de cómo estaban los discípulos. Estaban escasos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos también nosotros contigo. Fueron, entraron a una barca y aquella noche, ¿cuántos pescaron? Nada. Quizás tú has vivido toda esta noche, toda tu vida, y no has pescado nada. Has pescado quizás una gripe, ¿va? Has pescado de repente, ¿cuántos fracasos, hermanos, hemos pescado? O sea, miren, una de las cosas que yo le temo es que de repente se pueda llegar a la vejez una persona y pueda de repente quedar solo. Y le voy a decir por qué le temo. No es que uno dependa de otras personas, pero en gran medida la responsabilidad del estado de vida que nosotros tenemos hoy ha sido fruto de las decisiones y el comportamiento que nosotros hemos tenido en el pasado. Escúchenme esto. Escuchen lo que les voy a decir. Su vida, el estilo de vida, la calidad de vida, el tipo de vida que usted está viviendo hoy es fruto de las decisiones que tomó en el pasado. Entonces de usted dependerá qué tipo de futuro quiere vivir. Y eso, el futuro depende de las decisiones que tome hoy. O sea, el problema de nosotros es que somos cortoplacistas, inmediatistas, improvisadores, que no tendemos a lanzar la vista hacia el futuro. Pero aquí estaban los discípulos escasos. Toda esa noche no habían pescado nada, nada. ¿Cuántos de nosotros de repente se nos pueden ir los días y los años? Damas y caballeros, si no han pensado, estamos en el 8º mes del 2014. Esto significa que en 4 meses se terminó este año. Ya vamos a estar celebrando la Navidad. Otro año menos de vida. Ya no somos los muchachos aquellos que podemos andar improvisando. Entonces el punto es, esa noche no pescaron nada. Pero miren el contraste. Versículo número 6. Y dice, les dijo Jesús, echen las redes a la derecha de la barca
y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué dice? Por la gran cantidad de peces. Aleluya. El contraste es escasez y abundancia, santos. Toda aquella noche no pescaron nada. Pero hay un detalle. El versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Santos, hoy es un nuevo amanecer para tu vida. ¿Están oyendo? Hoy es un nuevo amanecer para tu vida. Yo he venido aquí en nombre de Dios para venir a decirte que hoy es el nuevo amanecer para tu vida. Quizá tu vida ha estado llena de estas cosas que tenía. Quizás has visto la muerte de tus ideales, de tus sueños, de seres queridos. Pero el Dios de la vida está con nosotros acá. Quizás has estado llorando como María que lloraba. Pero el Señor se te aparece y te dice por nombre: María. Tu llanto se va a convertir en el gozo de querer abrazar al Señor. Quizás en tu vida estás lleno de miedos y de aprensiones, pero de repente te encuentras con el Dios que te dice paz, y te vas a la misión y te convertís en valeroso. Quizás has estado encerrado, ensimismado en ti, no quieres dar la cara, has estado deprimido y todo, pero el Señor te viene y te dice paz a ti, y en ese momento te manda a la misión. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Quizá nuestra vida ha estado escasa, y no solo hablo de escasez material, hermanos. ¿Cuántas veces nuestra escasez es también espiritual? ¿Cuántas veces hemos perdido el primer amor? Hermanos, hay gente que tiene muchos recursos, pero es un pobre desgraciado porque emocionalmente no tiene nada. Quizás vive en una casa frente al volcán, allá en las faldas del volcán. Tiene 2, 3 carros, camionetas nuevas parqueadas ahí. Tiene una casa elegante, tiene ingresos, pero es un pobre desgraciado porque no tiene paz en su corazón. Vive en escasez. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia: cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús y les dijo: tiren las redes a la derecha. Damas y caballeros, este es un amanecer para ustedes. Dios me mandó hoy para venirles a decir que la noche que han estado viviendo no va a ser eterna, que cuanto más oscuro está es porque va a amanecer. Dios está trabajando por ti. Solo tienes que tirar las redes donde Él te lo indique. Solo tienes que ver y encontrarte con Él. Hermanos lindos, Dios me mandó a decirte que hay una primavera prometida para tu vida después de un invierno rigoroso e inclemente que hayas estado viviendo. La última palabra la tiene Dios, y Dios no ha dicho la última palabra en tu vida. Todavía Dios tiene más para ti. Si lo crees, dígame un amén, amén, amén. Aleluya. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.